Leemos la lectura de la palabra del Señor que dice así, Mateo 26, 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La institución de la Cena del Señor. En el momento en que se realizaba el primer día, dice las Escrituras, de la fiesta de los panes sin levadura, se lo llamaba la Pascua. Y esto era un recordatorio de la Pascua. Su significado de la Pascua significa recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros, ¿qué significa la Pascua? Significa la salvación de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. El Señor nos liberó de la muerte eterna y aún también de la esclavitud del pecado. Y esto es a través de su sacrificio, presentado como el Cordero de Dios. Resumimos de esta manera que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Quien nos liberó de la esclavitud y de la muerte eterna. En el libro de Primera de Corintios 5 al 7 y el 8 habla acerca, dice, celebrad la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de sinceridad y de verdad. Nos habla acerca de cómo el Señor hizo provisión para nosotros a través de un cordero, el Cordero Pascual. Cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, allí encontramos, no lo busque, daré lectura de un solo pasaje, en el capítulo 12 de Éxodo, habla acerca de cómo debía este cordero ser utilizado y la orden que daba a través de este sacrificio dice, será hecho en memoria de este día. Dice, y lo van a celebrar como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones y será, dice, por perpetuo estatuto
un estatuto perpetuo y lo van a celebrar. Era la memoria, la celebración solemne a Jehová y debía ser transmitido desde las generaciones hacia las generaciones como estatuto perpetuo en su celebración. Ahora, el Cordero Pascual anunciado, nosotros lo tenemos en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, donde allí encontramos San Juan 1:29. Allí se encontraba Juan el Bautista y al siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio, Juan lo reconoció y dijo, este es el Cordero de Dios, el Cordero propicio que viene para quitar el pecado del mundo. Ahora permítame decirles, para conocimiento, que la Pascua era un rito y había sido establecido este rito para que sea guardado. O sea, lo que Dios les estaba diciendo que debían sostener a través de el festejar la Pascua y celebrar la Pascua era justamente cuando vuestros hijos les pregunten, cuando vuestros hijos le pregunten acerca de este rito, ustedes, dice, le responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas de Israel y libró nuestras casas. Y dice la palabra del Señor que una vez que pasó el Cordero Pascual, el pueblo se inclinó y adoró. Esto es lo que hace el conocer acerca del Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Ahora, analizaremos en esta prédica acerca de la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Por qué conmemoramos la Cena del Señor? Llamamos la Santa Cena o Cena del Señor y también es definida como un rito que señala y afirma acerca del culto cristiano. El culto instituido, que es instituido por nuestro Señor Jesús. En la vigilia de su muerte expiatoria, Jesús estaba allí en su muerte para llevar el perdón a muchos y les dijo, ustedes conmemoren este tiempo, tengan presente. ¿En qué consiste la Cena del Señor? Consiste en la participación del pan y el vino, que son presentados delante de Dios, el Padre, ¿en memoria de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Amén? Son símbolos de la gracia y por medio de ellos nosotros somos inspirados a acrecentar nuestra fe, para acrecentar nuestra fidelidad acerca de Él. Y declaramos a través de estos símbolos sagrados que Jesucristo es nuestro Salvador. Declaramos que Él es nuestro Señor, que vivimos para Él. Y de esta manera, a través de esta enseñanza, tenemos puntos importantes acerca de la Cena del Señor. Vamos a mirar en esta noche acerca de la importancia de la Cena del Señor. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros conmemoramos, traemos la conmemoración. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Amén? Traemos a memoria. Y cada vez
que un grupo de cristianos, como en esta noche, se juntan para celebrar la Cena del Señor, conmemora en modo especial la muerte expiatoria de Cristo, diciendo que Cristo nos liberó de todos nuestros pecados. Amén. ¿Por qué recordar su muerte? Sobre todo los advenimientos de la vida de Jesús. ¿Por qué debemos recordar su muerte? ¿Saben? Este acontecimiento, este advenimiento, es lo que lo coronó en su ministerio y por el cual todos nosotros hemos recibido salvación, ¿no? No hemos recibido la salvación a través del amaestramiento, ni tampoco a través de su vida. Hemos recibido la expiación por medio de su sacrificio, por esa muerte que Él dio en la cruz del Calvario para otorgarnos eternal salvación. Querido, usted es salvo porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Y tenemos redención a través de esa muerte y por lo tanto el Señor nos ordena: haced esto cada vez que se juntan en memoria de mí. El segundo punto, ¿por qué es importante la Cena del Señor? Porque nos instruye, nos da instrucción. La Santa Cena es una lección simbólica que pone en evidencia dos fundamentos del Evangelio. Uno es la encarnación de Cristo. Mientras nosotros tomamos el pan, parecería sentir al apóstol Juan en sus palabras diciendo, ciertamente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el verbo de Dios habitando en tu persona, en mi persona. El verbo encarnado de Dios está presente entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esa instrucción divina que descendió del cielo para habitar entre nosotros. Pero el punto también es que nos muestra la Cena del Señor el rescate. O sea, las bendiciones en la encarnación de Cristo la obtenemos como un regalo en esa muerte gloriosa de Cristo. El pan y el vino son una figura de su muerte, o sea, de la separación del cuerpo, de la vida y de la carne y de la sangre. El pan nos dice que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Debió ser roto en la muerte para que pudiera ser distribuido entre aquellos que espiritualmente están hambrientos de Él. Fue partido por aquellos que les esperaba una vida gloriosa, de la cual esperaban espiritualmente esa vida que solo podía venir de su mano. El vino nos dice que su sangre, que es la vida de Él, debía ser esparcida en su muerte. ¿Con el fin de qué? De que su potencia, la potencia purificadora y vivificante de la sangre de Cristo pudiera ser propicia para cada alma que necesita del perdón. ¿Qué hace la sangre? Nos otorga el perdón. Amén. El tercer punto, ¿por qué es importante la Cena del Señor? Porque nos trae inspiración. Los elementos esenciales como el vino nos recuerda que por fe solamente nosotros podemos participar con la naturaleza de Cristo. O sea, cuando hablamos acerca de tener común unión para con Él, cuando participamos del vino, participamos del pan y el vino, eso nos recuerda que por fe nosotros recibimos esa gracia por medio del Espíritu Santo de Dios y poder así obtener su carácter, el carácter de Cristo, participar en esa común unión para con el Señor. Es importante la Cena del Señor
porque nos ofrece seguridad como creyentes, ¿no? Jesús dijo, este es el cáliz, el nuevo pacto en mi sangre. Cuando antiguamente la forma más solemne para forjar un acuerdo era el pacto que se realizaba en sangre, ¿sí? Era sellado, firmado con la sangre del sacrificio. Y el pacto que se hizo allí en el monte Sinaí también fue hecho con sangre. Después de que Dios puso esas condiciones en el pueblo las aceptó. Moisés, con un lebrillo lleno de sangre del sacrificio que hizo, tomó ese lebrillo de sangre y lo esparció sobre el pueblo. Y ese era el concepto que estaba ligado al pacto. Derramó esa sangre sobre el pueblo presente y de esa manera lo estaba ligando en un contrato entre Dios y el hombre. Jesús dijo, este es el cáliz, esta es mi copa, en el nuevo pacto, en mi sangre. Ya no más por medio de la sangre de animales, de becerros, de carneros, sino por la sangre de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Un nuevo pacto es instituido por Cristo. Es un pacto en su sangre. Amén. Dios, ¿qué hizo? Aceptó la sangre de Cristo. Y por esa sangre está dispuesto a perdonar y a salvar a aquellos que se acercan a Dios. La sangre de Cristo, mis queridos hermanos en el Señor, es la garantía que nosotros tenemos, esa garantía divina de que Él será amable, que Él será misericordioso, ¿no? Con el pecador arrepentido. La promesa de salvación para todos aquellos que en Él creen, se arrepienten, abandonan su vida y confiesan que Jesucristo es el Señor. Esa es la parte nuestra en este contrato. ¿Cuál es la parte nuestra? Creer, ¿no?, en la muerte expiatoria de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí presentes han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahora, Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Como dice allí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 25. Romanos 3. ...25 al 26... dice así: a quien Dios, ¿quién lo colocó? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí marca el propósito. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué hace Dios? El pecador se acerca con fe y Él declara a ese pecador hecho libre de toda condenación. Lo justifica, ¿no?, por la fe que tiene en Jesús. Yo sé decir estas palabras: cuando venimos a Cristo no perdemos nada. Todo es ganancia. Amén. Todo es ganancia porque Él nos llena, nos colma de bendiciones, nos libra de toda condenación y encima nos hace vivir coronados de gloria y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. El fin por el cual el Señor hace esto, manifestará en su tiempo su justicia, a fin de que, dice, Él, Dios, sea el justo y Él sea el que justifica al que es de la fe en Jesús.
Solo así nosotros podemos testificar de que somos escogidos, rociados por la sangre del nuevo pacto. En el libro de Primera de Pedro, allí hay una palabra muy importante. En el capítulo 1, versículo 2, yo se lo leo, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, dice, en santificación por el Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Y explaya y dice, gracia y paz sean multiplicadas sobre ustedes. Gloria a Dios por esa bendita sangre, la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, que nos da seguridad. El siguiente punto es, nos da la cena del Señor responsabilidad. Responsabilidad. ¿Quién es aquel que debe ser, escuche, quién es aquel que debe ser admitido o también debe ser excluido de la mesa del Señor? El que va a participar y el que no puede participar. El apóstol Pablo se ocupa de esta situación en una forma magistral, así en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, ¿no? En el versículo 20 al 34. Acompáñenme, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 20 al 34. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 11, 20 al 34. Dice así, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? Pregunta, ¿por qué tenéis casas en que comáis? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Está diciendo, ¿los voy a aplaudir por lo que hacen? En esto, dice, yo no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire lo que dice ahora. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan ustedes para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo esté
con ustedes. El apóstol habla y ordena. Esto significa en esta lectura que se pueden acercar a la mesa del Señor solamente aquellos que son dignos. Pregunto, ¿se pueden acercar a la mesa del Señor solamente aquellos que son dignos? Mire, si fuera de esta manera, quedaríamos todos nosotros excluidos. ¿Me entiende? Quedaríamos todos excluidos. ¿Por qué? ¿Quién es aquel de entre los hijos de los hombres que es digno de la mínima misericordia de Dios? ¿Hay alguno que sea digno de la mínima condición de misericordia de Dios? Ninguno. El apóstol, escuche, no habla de lo indigno de las personas, pero sí habla de lo indigno de las acciones. Esto parece raro, ¿no? En una persona que una persona indigna pueda participar dignamente de la cena del Señor. En un verdadero sentido, solo aquellos que sienten sinceramente su indignidad están en condiciones justas para acercarse a la mesa del Señor. Aquellos que se sienten justos no son dignos. Son aquellos que se sienten sinceramente en su indignidad, con una condición justa de acercarse a la mesa del Señor. Yo soy indigno de recibir tanta gracia y misericordia del Señor, pero me acerco a la mesa del Señor para participar de esa abundante gracia y misericordia que he recibido, y reconozco mi miseria. Reconocer nuestra miseria, que no es porque nosotros seamos buenos, sino por nuestra bajeza, por nuestra indignidad, reconocernos pobres en espíritu, ¿no? Ahora, escuche, está comprobado que las personas más profundamente espirituales son aquellas que justamente se sienten más indignos. ¿Vuelvo a repetir esta frase? Está comprobado que las personas más profundamente espirituales son aquellas que sienten más su indignidad ante la mesa del Señor. Yo necesito y usted necesita reconocer el acto supremo de Dios. Entonces, ¿esto qué nos advierte? Nos coloca como pecadores, ¿no? En el primer pecador indigno, nos advierte de esta manera que debemos estar en guardia contra hechos indignos y contra una indigna actitud en la participación de la cena del Señor. ¿Cómo se puede, hermanos, participar indignamente? Yo participo indignamente cuando hago cualquier cosa que ponga tropiezo, el no apreciar, escuche, el no apreciar claramente el significado de los elementos y no acercarnos ante los símbolos sagrados con una actitud solemne y reverente. De esta manera tengo una indigna actitud. En el caso de los corintios, ¿qué sucedía? El tropiezo era muy grave, porque ¿con qué trataba? Trataba con la borrachera. Eran comilones, les gustaba la parranda, y por lo tanto, en esa actitud, ellos tomaban en un acto de irreverencia totalmente. Hermanos queridos, nosotros debemos examinar nuestra conciencia. Por eso la palabra dice, pruébese cada uno a sí mismo. Ahora, mire esto. Establece y dice, pruébese cada uno a sí mismo, pero no dice que no coma, sino dice, y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a usted mismo. ¿Cómo está delante del Señor? Gálatas también habla y dice, cada uno sométase a prueba su propia obra
Y en el versículo de Gálatas 6, en el versículo 7, dice, no se engañen, porque Dios no puede ser burlado. ¿Me están comprendiendo? Probarnos, someternos a prueba ante el hecho de la participación con un acto responsable delante del Señor. Otra actitud es comer indignamente sin discernir. Dice la Biblia que aquel que come y no discierne, o sea, no sabe lo que está haciendo, ¿no? Dice, come juicio para sí, ¿no? Se refiere a no hacer diferencia entre una cena que es ordinaria y la cena del Señor. Si hay alguno que no entienda, por favor, levante su mano y le vuelvo a explicar. ¿No entiende? Rosana no entiende. Bueno, vamos a ver esto. Si te venís a la cena del Señor, ¿verdad? Y decís, bueno, voy a tomar esto como una cena, un almuerzo común y corriente, ¿no? Donde la voy a pasar bien, alegre, va a haber bebidas, va a haber... Eso no es el discernir el cuerpo de Cristo. Eso es una cena común y corriente. Pero yo sé que el vino y el pan representan el cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios que ha sido propicio para mí pecador, de lo cual yo debo acercarme a Él de una forma solemne, con entendimiento de lo que estoy haciendo. No como un pedacito de pan y un pedacito de vino y ya suficientemente, bueno... algunos dicen, ¿y qué sentiste cuando comiste el pan y tomaste el vino? Nada. Pero es tener memoria, por eso significa tener memoria, traer a memoria el cuerpo y la sangre, conmemorar ese sacrificio. Le decimos, Señor, gracias, porque a través de tu cuerpo y de tu sangre he alcanzado salvación y perdón de mis pecados. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Usted piensa que puede llenar su estómago con un pedacito de pan y un poquito de vino? ¿Verdad que no? Vamos a tomarlo de alegóricamente, estamos aprendiendo, ¿no? Un amigo decía que un día lo invitaron a participar de la Cena del Señor y claro, se fue bien preparado, pensando que iba a haber mucho alimento. Y dijo para sí, ¿esto es la cena del Señor? ¿No? Aprender a discernir qué significa el cuerpo de Cristo y no tomarlo indignamente, ¿no? Indignamente. Dice que aquel que no discierne come juicio porque no diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, para dar idea de la gravedad de este pecado, el apóstol Pablo enseña fuertemente, ¿no? Culpando con dura pena a aquel que así lo haga. Dice el texto, dice que será culpable. Entonces hay muchas personas que ponen el punto de advertencia y dicen, no, entonces yo no participo, ¿verdad? Pero recuerde la palabra que leímos anteriormente, dice, examínese cada uno como está delante de Dios. ¿No? Examínese. Y de esa manera, dice, participe. Ahora, el texto será culpable, ese viene la palabra está traducida del griego que es enokos, ¿no? Que significa el que es culpable es el reo, aquel que está expuesto a juicio por no tener en cuenta las normas espirituales. No se tiene en cuenta lo que Dios dice, no se tiene en cuenta lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo tenemos por menos, lo rebajamos al sacrificio de Cristo. Bueno, sí, alguien que murió en la cruz del Calvario, pero ¿te reconoces pecador? Y te reconoces que encontraste salvación solamente en el único que puede otorgarte salvación y vida eterna, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la importancia de los principios que Jesús dejó
Y hermanos, cuando nosotros nos sujetamos a las normas espirituales, el libro de Santiago es muy claro en esta participación. Dice, aquel que guarda toda la ley, dice, pero ofendiere en un solo punto, dice, se hace culpable de todas. Por eso es importante discernir el cuerpo de Cristo y su sangre, la sangre del Señor. Porque si no tenemos en cuenta la tremenda realidad de los símbolos, que es el pan y el vino, realmente debemos analizar nuestra vida en Dios. Porque el pan y el vino es esa condición de la grandeza del don, el regalo que se nos ha sido ofrecido. Y es la medida de la grandeza de nuestra culpa, ¿no? ¿Cuál es el efecto de comer y beber indignamente? Otra pregunta, ¿cuál es el efecto de comer y beber indignamente? Sin discernir, dice, come y bebe su propio juicio. Esto ejecuta una sentencia de condenación y, como es obvio, no se trata de la perdición eterna. Entiéndame bien, no se trata de perdición eterna. Estás no discerniendo el cuerpo de Cristo como bien debe ser tomado. Entonces, ¿cuál es el remedio para no incurrir en esa culpabilidad? Examinarte, escudriñar tu propia conciencia. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en pecado? ¿Tomás en consideración la vida justa de Jesucristo como propicia para tu vida? ¿Es Jesús el ejemplo de tu vida caminar? ¿No? ¿Participás en esa condición de vida que Cristo te enseñó? ¿Sos un seguidor de Cristo? ¿Participás de todas las actividades o las acciones que Dios muestra por medio de su Espíritu Santo? Examinarte, escudriñar tu propia conciencia, ¿no? Si estás en comunión con la iglesia, esto es algo importante también. Si usted no está en comunión con la iglesia y no está en comunión con Dios, analice su vida, examínese. A veces la palabra dice que hay muchos que están enfermos, debilitados. ¿Por qué están enfermos y debilitados? Porque no viven los principios espirituales del amar al prójimo, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces se transforma en algo metódico, algo religioso, que lo hacemos porque lo debemos hacer. No, hermanos, la cena del Señor no es para tener una religiosidad. La cena del Señor es para traer a memoria la grandeza del poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la importancia, y por lo tanto el apóstol dice que nosotros, al examinarnos, al comprobar nuestra condición, si no estamos en perfecta condición, debemos abstenernos del pan y del vino. Pero si después de examinarnos, Él nos enseña que debemos comer, tomar del pan y del vino, y una vez arrepentido, confesado el pecado, ya sea contra el hermano o contra la hermana, prometer reanudar nuestra comunión fraternal. De este modo, estará en condiciones usted de participar dignamente de la cena del Señor. O sea, quienes no tienen obstáculos que le impiden dicha participación, quienes no tienen obstáculos son aquellos que sí deben participar de la cena del Señor. Aquellos que no analizan su vida, por supuesto, deben analizarse, escudriñar, examinarse ante la palabra, pedir, reconciliarse para con Dios, para establecer esa íntima comunión, común unión para con Dios y para con la iglesia. Existen a veces casos de aquellas personas que son expulsadas de la iglesia, de las cuales al no estar en comunión
con la iglesia y para con Dios. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero amamos a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Si no existe esta comunión y una persona es expulsada de la iglesia, esa persona no puede participar de los símbolos sagrados del pan y del vino. Ahora, permítame decirles también, hay muchas personas que están presentes, o sea que están presentes en la reunión, pero no participan de la cena del Señor. Esto es antibíblico, hermanos, porque la Biblia te enseña que debes examinarte delante del Señor, tomar conciencia si hay algo que te impide pedir perdón ante la persona ofendida y de esa forma acercarte a la mesa del Señor con limpia conciencia. Amén. En cuanto a los enfermos y los debilitados, dice, hay muchos entre ustedes que están enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, dice, aún también duermen. Duermen. ¿Quién los dispone? ¿Quién actúa de esta manera o quién establece? Es el Señor. Como una disciplina drástica, ¿no? Contra los hijos rebeldes. Y en el abuso de la cena del Señor había ocasionado muchas de estas situaciones, enfermedades y muertes, y no eran causas normales o naturales, sino que por la mano paternal de Dios esto acontecía. Este era un juicio de Dios contra aquellos que participaban de la cena sin examinar su mala conciencia. Una disciplina drástica, con un objetivo. El objetivo, educarnos, ¿no? Corregirnos, para que no seamos condenados en el mundo. Amados, la disciplina de Dios siempre es correctiva. Nos educa, nos enseña, para que nosotros vivamos la plenitud y la virtud de nuestro Señor y Salvador. Usted examínese. Examinémonos delante del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos libres de toda causa, de toda cuestión que nos condena? Si usted tiene algo en contra de su hermano en el cuerpo de Cristo, debe examinarse, colocarse, escudriñar su vida para estar libre de toda causa que lo acuse y no participe indignamente del cuerpo de Cristo. Ahora, si usted está libre de toda condenación, participe activamente en la común unión de la congregación y también la común unión que tenemos para con Dios. Amén. Es importante mirar que el Señor instituyó la cena del Señor. En la conmemoración, vuelvo a repetir, nos define el culto cristiano instituido por nuestro Señor en la participación del pan y del vino, estando presente en medio de nosotros el Padre. Y por medio de estos símbolos recordamos a su Hijo Jesucristo, quien ha sido propicio para redimirnos de toda maldición que pesaba sobre nosotros. Amén.